Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda divertida, compartida y divertida también. Hola Rosemary. Hola, ¿Qué Angélica? dice The Voice o Poncho Morado Podcast? Ay, The Voice de Poncho Morado me da una risa cada vez que tú dices eso. Te traje porque voy a hacer un anuncio importante. No me digas, no me pongas así como en expectativa, que yo soy muy curiosa. Bueno, luego de una reflexión con el equipo, Julio, Simón, Ricardo, y tú eres del equipo, hemos decidido que Poncho Morado Podcast va a ser exclusivamente un podcast sobre cine. Claro está que esa decisión es una decisión, además de regocijo, porque nosotros amamos el cine, de certeza. ¿Por qué? Porque el cine, por su valor cultural, siempre va a estar ligado con los otros temas que también le interesan al podcast, a Poncho Morado. O sea, siempre hablaremos de alguna manera de literatura, de empatía, de música, porque todo eso lo contiene el cine y por eso amamos tanto el cine. De modo que hoy yo le traje un amigo a Rosemary. Le traje un autor para que ella nos lea un cuento súper divertido que él escribió, que ha sido llevado, sus obras, sus cuentos, sus novelas, al cine y a la televisión y de hecho a la música más de una vez. Seguro ustedes han oído por ahí una canción que dice: busco una piedra filosofal en los 7 locos en el mar. O una que dice Luna Roja sobre el Mar Negro. Toda esa lírica pertenece a Roberto Alt, no a Fito Páez o a Soda Stereo. Al argentino Roberto Alt, nacido en el año 1900 y que falleció en 1942. Una época muy interesante. Y comentaré más adelante cuáles de sus obras han sido llevadas al cine y a la televisión, pero particularmente estas no. Y si usted es uno de esos estudiantes de cine que quizá está buscando un proyecto para hacer un cortometraje, creo que el cuento que Rosemary leerá a continuación le encantará porque tiene mucho valor cinemático. Adelante, Ros, The Voice. Muchas gracias Roberto Alt, siempre muy interesante en la forma en que escribe y cómo de alguna manera en cada cuento saca la personalidad de su padre, que fueron inmigrantes a Argentina, y saca esa personalidad de un padre sumamente tosco y un poco difícil. Es muy interesante cómo escribe. Ese padre creo que era de Prusia. Y yo estoy segura que con la entonación y la cadencia de Rosemary van a disfrutar. Adelante, Rosemary. Muchas gracias. Entonces comienzo a leer el cuento Pequeños Propietarios y que lo disfruten. Cierta noche, Eufrasia, poco después de cenar, le dijo a Joaquín, su esposo: «¿Sabes? Tengo el presentimiento de que el de al lado le roba materiales al infeliz a quien le está construyendo la casa». Joaquín la soslayó, hosco, con su ojo de vidrio. «¿De dónde sacas eso?» «Porque hoy, al oscurecer, vino con el carrito cargado de polvo de ladrillo y tapado con bolsas para disimular». «No puede ser». «Sí, porque ayer traía unos mosaicos debajo del brazo, también envueltos en una bolsa rota, y se les veía el canto». «Entonces, ¿quién sabe?» «Sí, también me fijé cuando tenía la otra obra. Al principio llegaba temprano con el carrito. Después, cuando estaba por terminar, mucho más anochecido y siempre el carrito tapado. Con ese material deben de haber construido la marquesina». Taciturno, replicó Joaquín. «Claro, así es fácil construir obras para darle envidia a los otros». Luego no hablaron más. Cenaron en silencio y el ojo de Joaquín, el corredor y pequeño propietario, estaba tan inmóvil como su ojo de vidrio. Solo al acostarse, cuando Eufrasia iba a apagar la lámpara, dijo sin mirar a su esposo, con la voz ligeramente desnaturalizada por el deseo de que fuera natural: «Si el dueño de la casa lo supiera». «Lo hace meter preso», fue el único comentario del tuerto. Luego se acostaron y ya no hablaron más. Los dos propietarios se odiaban con rencor tramposo. Tal sentimiento había madurado al calor de oscuras ignominias y lo teñía de colores distintos la desemejanza de desgracia que se deseaban. Cosme, el albañil, invocaba sobre la propiedad de Joaquín una catástrofe súbita.
No podría especificar, si se lo preguntaran, qué clase de catástrofe era la que le deseaba a su vecino, ya que ésta no llegaba, sino en excepcionales casos, a la muerte. Y esta falta de imaginación le atormentaba con iras fugaces, pero tormentosas, pues estaba seguro de que si concretara su deseo, sería feliz. En cambio, Joaquín había objetivado ese anhelo. Deseaba que el albañil se arruinara. Se imaginaba que su vecino no podía pagar las mensualidades del terreno que con poca diferencia de tiempo habían comprado a plazos. Y el sencillo acto de representarse la roja bandera de remate flameando en el jardín de Cosme le regocijaba siniestramente. Crujíanle los dientes y su ojo de vidrio traslucía un fulgor más intenso que el otro al acecho bajo un fino párpado siempre arrugado. 2 hechos fueron el origen de este odio. Cuando Joaquín compró el terreno, pidióle presupuesto para la casa que pensaba construir a Cosme y luego, lógicamente, le dio la obra a otro albañil. Pero como necesitó utilizar la medianera de su vecino, este furioso le exigió un precio superior al valor natural y Joaquín, rechinando los dientes, se negó a pagar. Una mañana en que el albañil estaba ausente, hizo colocar las vigas del techo sostenidas provisoriamente por unos parantes, de modo que cuando Cosme llegó era demasiado tarde para detener la obra. Mas, como el importe de esta era inferior al de la cantidad requerida para sustanciar un litigio ante los tribunales, imposibilidad que lo puso furioso al albañil, pues deseaba arruinar a Joaquín, el asunto fue a parar a un juzgado de paz y en el plazo de 1 año y medio Cosme cruzó, sombrío y tempestuoso, sucios salones atestados de oficiales de justicia y palurdos aburridos. Conoció todas las triquiñuelas de los que no quieren pagar y durante numerosos meses buscó en su caletre arduos sistemas para asesinar a su vecino. Mas, como era muy bruto, no se le ocurría nada y al fin, cuando ya desesperaba de la justicia, cobró. Pasó el tiempo y este odio creció. Ya no con la energía brutal del primer año, porque ahora que ellos estaban en reposo, el rencor maduraba a la sombra, destilando en el alma de los propietarios un jugo que les engordaba los tuétanos, resumándoles en el alma feroces proyectos y cierto goce oscuro y vigilante. El presentimiento de que algún día el otro se las pagaría. La primera puñalada trapera partió del albañil. Joaquín construyó una piecita sin presentar el plano a la municipalidad y lo más grave es que no se hizo colocar el contrapiso de acuerdo con lo que reglamentaba en el digesto. Cosme lo supo charlando con el peón de Joaquín en el despacho de bebidas del almacén de la esquina y puso esta gravísima infracción en conocimiento del inspector municipal de la zona. Vino y el corredor tuvo que abonar una fuerte multa, pero no sin haber visto antes cómo el inspector destrozaba su hermoso piso de pinotea a fin de comprobar la infracción. Aquel día, una lágrima cayó de su ojo de vidrio. Mientras Eufrasia maldecía en la cocina el poco carácter de su esposo en no irle a buscar querella al albañil. Y esa noche se sumergió en su camastro mascullando dulces palabras torvas. 7 meses después, el albañil compró un carro y un caballo para transportar sus materiales a la obra. Pero por negligencia no construyó la caballeriza de acuerdo a las disposiciones del digesto municipal. Joaquín, so pretexto de examinar su techo, subió al de Cosme, estudió aquel establo provisorio, luego se hizo recomendar a un inspector y un buen día el albañil fue sorprendido por una multa, amén la orden de construir la caballeriza que le costó más que el carro y el caballo. El éxito de estas cuchilladas lubrificadas con jurisprudencia no marchitaba aquel odio. Joaquín no podía verle a Cosme sin estremecerse de rabia y la grosera figura del otro le espantaba hasta la repulsión física, pues el albañil
era pequeño, morrudo, cargado de espaldas, y su cara biliosa abría siempre sonriendo, impúdicos 2 ojuelos verdes. Su voz surgía sesgada, recargada del sonido gue, y cuando Joaquín le escuchaba, se escalofriaba hasta el malestar físico, y sin embargo charlaban. Porque a veces conversaban. El tema era el desmesurado costo de los ladrillos o cualquier otra cosa. Joaquín, que necesitaba 1,000 ladrillos para el invierno próximo, comentaba: dicen que van a subir a 40 el 1,000, a 45. Pero eso es un escándalo. ¿Se da cuenta usted? 10 pesos de aumento el 1,000. Y por esos 5 pesos de exceso que tendría que pagar dentro de 4 meses, se estaba 1 hora protestando con el otro contra el país y sus leyes, solidarizados por la común desgracia del costo del material. Sentían el placer de ser avaros, y a la inversa de la gente de otra condición, en vez de ocultar el defecto, lo exhibían como una virtud, regodeándose en su tacañería. Y Joaquín, que era más sensible y romántico que Cosme, cuando conversaba de estas miserias, le parecía ser igual al dueño de un conventillo de la calle Loyola, y entonces insistía en su argumento, esperanzado de llegar a ser algún día un propietario gordo, que a la puerta de su casa remienda la tapia con un balde lleno de tierra romana. Y lo único que se reprochaba era no ser demasiado mezquino. A pesar de esta aparente cordialidad, cuando conversaba con el albañil, le parecía entrever en las verdes pupilas del otro un alma inmóvil, pesada como un monstruo de carne cruda, que entorpecía sus sensaciones, suspendiéndole en una sonrisa tímida de la áspera cháchara de Cosme. Y no discutía con él, sino que, por lo general, asentía a lo que el albañil decía, mientras que todos los nervios se le sublevaban en una contracción silenciosa, que al transcurrir los siguientes días se traducía en sus pensamientos en una crispadura roja, como la de una epidermis cicatrizada después de una quemadura. Y sus pensamientos, semejantes a las sanguijuelas, se movían en un mundo homicida y fangoso. En cambio, el albañil señala en la izquierda. Era en la esquina lúgubre de su casa, con los desperdicios de basura en la vereda de tierra y el farol de nafta iluminando con su luz amarilla un círculo del que Cosme brotaba cuando pasaba el tuerto. En tanto, sus deseos no se consumaban, desacreditaba la casa y, cuando Joaquín quiso venderla y recibió la visita de un comprador, Cosme, que escuchó la conversación por la baja tapia del fondo, siguió al desconocido y una vez que éste se hubo separado de Joaquín, lo interpeló, convenciéndole de que la casa estaba construida con pésimos materiales, lo cual era cierto. Además, este odio era cuidado, abonado, puesto en tensión como las cuerdas de un violín por sus respectivas esposas. Se deseaban padecimientos atroces, lo que no les impedía hablarse sonriendo, adulándose respecto a las insignificancias, dedicándose en los saludos sonrisas melosas, cambiando entre sí melifluos, sí señora y no doña, porque la mujer del corredor que usaba sombrero y medias de seda era señora, para la otra que solo gastaba batón para salir y no se cortaba melena, y como las propiedades estaban divididas por un cerco de alambre, conversaban a la hora de la siesta, buscándose a su pesar, yendo al jardín a recortar las rosas mondadas por las hormigas o a preguntarse la hora, motivos estos que eslabonaban conversaciones inagotables, donde se sacaba a relucir la vida de la carbonera y la posibilidad de un tranvía en la calle próxima, dándose con solicitud conmovedora consejos sobre compotas y modos de podar las plantas. En estos diálogos ocurría a la inversa que en el de los hombres, y era que la mujer de Cosme daba siempre la razón a la de Joaquín, imitando el modo de conversar de la señora Eufrasia, sonriendo con sonrisas que le doblaban el vértice del labio hacia el ojo izquierdo, mientras que a su vez
La señora movía en gesto de comprensión la cabeza hacia la pechera de su batón, gesto que era característico en la analfabeta, que se había hecho de este tic para no demostrar ignorancia. Pues tal movimiento era un compuesto de comprensión e indulgencia, o sea, las condiciones de inteligencia elevadas a su máximo. Descubrimiento inconsciente, pero que utilizaba con acierto la mujer del albañil. Y el odio que no podía enrostrarse, la casi repulsión que las separaba, ponía en estos diálogos una atracción y sin repararlo, cuando ambas conversaban, estaban como esas criaturas que temiendo el vacío se asoman a los altos ventanales. Ahora Joaquín no podía dormir. Súbitamente se había introducido una incomodidad y una conciencia. Era algo extraño. Cierto apresuramiento del tiempo a través de sus nervios, de modo que la sangre empujaba por el frenesí de los minutos, corriendo más rápidamente. Tornaba anhelosa su respiración. Bruscamente se le había transformado la vida. Mas, ¿por qué su esposa no lo miró antes de acostarse? Recordándolo, le parecía raro el tono de su voz, que ahora se le presentaba un poco desnaturalizada por el deseo de que el pensamiento expresado pareciera la conciencia de una actitud natural. Y aunque desasosegado, no se movía. El tiempo no pasaba nunca en las tinieblas, pero descentrado por una ansiedad de espera, sentía que la mitad longitudinal de su cuerpo pesaba más que la otra debido a un repentino descentramiento de la conciencia. Y no quería asomarse a sus pensamientos, porque le parecía que de levantar la cabeza chocaría de frente con ellos. Luego, entornando los ojos, miró por el intersticio de los postigos el cilindro amarillo que era el fanal del farol, oscilaba tristemente y se dio cuenta que en la calle soplaba el viento. Pero no se movía. Tan inmóvil estaba que lo sobresaltó la voz de su esposa preguntando: ¿qué te pasa que no duermes? Y a las 12 de la noche estaba aún despierto. Tal silencio pesaba en el cubo negro de la estancia, que el silencio parecía el susurro tibio de los fantasmas desprendiéndose de los muros. Había algo de horrible en esta situación. Tenía la impresión de que su esposa estaba incorporada junto a la almohada, pero él no la reconocía, porque de aquel semblante amable durante el día solo restaba un perfil de hueso de nariz rampante y terrible mirada lechosa que atravesando su carne estampaba en su conciencia un dictado terrible. Tan fuerte era el llamado implacable que se revolvió espantando en su cama, al tiempo que con voz suave le preguntaba a su esposa: ¿qué te pasa que no duermes? No podía dormir. Le atenaciaba el mismo deseo pesado, la igual perspectiva de desastre que podían desencadenar sobre el albañil, y la figura de Cosme surgía ante sus ojos, desmesurada, en la soledad de la callejuela, encorvada en el pescante de su carrito, con el pelo enredado sobre la frente y soslayando con sus ojuelos verdosos la caja roja de polvo de ladrillo. O veían esto otro, y era el sargento de la policía llegando en el crepúsculo a la casa de Cosme, golpeaba las manos y de pronto ellos, escondidos detrás de la ventana que daba al jardín, escuchaban: «Señora, su marido está preso por ladrón». Un grito desgarrador cruzaba la perspectiva y la mujer caía desvanecida en el patio de mosaico, mientras que ellos, solícitos, acudían corriendo y preguntando: «¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa?». Y ya Joaquín, no pudiendo más soportar su pensamiento, dijo en voz alta: «No, por eso no lo van a condenar». «¿Por qué?». Dejó él caer el brazo en la almohada de su esposa y dijo: «Le darán 2 años de cárcel, pero condicional. Lo único es el dolor de cabeza». «Te entiendo. De lo que me alegro, porque uno es sensible aunque no quiera. Eso sí, lo que más le va a pasar es que le rematarán la casa». «¿Quién?». «El dueño de la otra obra, por daños y perjuicios». En silencio se refocilaron los cónyuges, asomados a la siniestra perspectiva judicial de una tarde de domingo, con la callejuela recorrida de honestos propietarios excitados por un remate ordenados por el juez,
Qué plato para la ferocidad del barrio. Veía la bandera roja flameando en la caña tacuara, mientras que ellos, seguros, calafateados en su casa propia, comentaban en rueda con el carbonero y la panadera las ventajas de ser honrados y esas desgracias que ocurren por ensuciarse por una miseria. Paladeando sus frases, Joaquín agregó: a nadie le gusta pagar y el dueño de la obra va a encontrar admirable el pretexto de que Cosme le robaba para hacerlo meter preso y no aflojar la plata que le debe. Pero por una miseria sí. Joaquín replicó indignado: una miseria, estás loca tú. El otro día lo pusieron preso a un carpintero por llevarse unas alfarjas y un paquete de clavos de la obra. ¿Dónde iríamos a parar si cada uno hiciera lo que quisiera? No, mijita, hay que ser honrados. Sí, la frente limpia, pero ¿cómo vas a hacer? Mañana me averiguo dónde está la obra, la dirección del dueño. No le vas a escribir, ¿eh? Sí, pero lo hago en un anónimo, a máquina. ¿Cómo se va a poner la hipocritona de su mujer? Fíjate que ayer, con pretexto de enseñarme un figurín, me dice: no sabe, cuando mi marido termine la obra le vamos a poner persiana a todas las puertas. Y todo, ¿sabes para qué? Para hacerme estrilar. Qué gentuza. Y pensar que uno tiene que tratarse con ellos. Deja, mañana lo arreglamos. Bostezó Joaquín un instante y ya cansado dijo: me voy a dormir. Hasta mañana, querida. ¿Y no me das un beso? Toma, y que duermas bien. Fin del cuento. Muchas gracias, Rosemary. Escucharon en la voz de Rosemary Quesada, Pequeños Propietarios, de Roberto Godofredo Christophersen Art, que nació en Buenos Aires en el siglo XX, justo un año después que Jorge Luis Borges. Borges nació en el 99 y Art nació en el 1900, nació con el siglo. Así es. Esa coincidencia tiene poco de casual, dice esta autora, y mucho de significativa, porque la vida y la obra de Art serán excelentes representantes de las problemáticas y las preocupaciones del corto periodo que le tocó vivir. No les cuento lo que le tocó vivir a Art entre 1900 y 1942, porque ustedes lo conocen de la historia mundial, guerra mundial, revolución comunista, la soviética. Pero lo más importante, señala esta autora, quizá es el hecho de que formó parte de la generación que se enfrentó al fracaso de la idea del progreso indefinido. Una generación de hombres y mujeres que pasó de la confianza ciega en el avance irrestricto de la ciencia y, ¿por qué no?, también del bienestar que prometía el empujante capitalismo y la desazón de confrontar esa promesa con las masacres que signaron esa primera parte de la historia del siglo. Entonces, óyete esto, Rosemary, antes de escuchar tu opinión, que seguro será muy interesante sobre la historia que acabas de leer. Ponte tú a imaginarte a aquel grupo de la revista Sur, Jorge Luis Borges, organizados por Victoria Campo, Bioy Casares, Pedro Enrique Ureña, aquel grupo tan solemne, leyendo semejante cuento. Realmente tú te imaginarás que Roberto Art no era parte de ese círculo, pertenecía a otro círculo y en definitiva, en esa época esos autores en realidad lo veían como un periodista que escribía. Pero el Tiempo dijo otra cosa. Pero antes de contarte lo que dijo el Tiempo y lo que dicen autores más recientes sobre la obra de Art, me gustaría conocer tu opinión sobre este cuento. Bueno, comencemos con que Cosme y Joaquín no se odiaban. Al final, todo comenzó con muchísimos problemas, estos vecinos, pero extrañamente ese odio era su razón de vivir. Sí. Era su razón de vivir. Y imaginarse cómo a uno se le desbarataba la casa, se moría. Mira, fíjate que uno no podía matar al otro, nunca morían en sus imaginaciones de cómo el otro iba a terminar mal. Pero se deseaban cosas, se inventaban cosas, pero al final esa era su razón de vivir, de que eso era lo que hacía su vida un poco más. ¿Qué te parecieron las cónyuges? Las cónyuges alimentaban ese estadio, porque para ellas también
Se pasaban el día probablemente acechándose uno a los otros para ver qué error cometía, que lo pudieran llevar a justicia. Y pasaron su vida en eso. Entonces imagínate tú, mientras Borges estaba escribiendo el Aleph y esos cuentos tan filosóficos y sublimes, este señor estaba con estos chismes de barrio. Sin embargo, fíjate tú, el tiempo le dio su lugar. Por supuesto, nunca al nivel de un Jorge Luis Borges. Yo creo que en eso, esta autora que prologa su obra, ese fue un libro que compré en un reciente viaje en el Ateneo de la Recoleta en Argentina, y esta prologuista que se llama Victoria Rigilori explica cómo pues las grandes plumas de su época realmente lo tenían a menos, pero el tiempo le dio un lugar en la narrativa argentina y mundial, porque el cuento El Ojo Robadito, que no lo leemos Rosemary y yo porque es demasiado largo para el formato del podcast, es simplemente genial. Búsquenlo. Yo no sé cuántas veces lo he leído, pero cada una me muero de la risa como si estuviera viendo una película, no sé, de Mel Brooks. Entonces, fíjate esto, Rosemary. ¿Te parece que este cuento tiene vocación cinematográfica? Tú que eres actriz. Claro que sí. Y fíjate que te iba a comentar eso, y es que Art primero él era multidisciplinario. Sí. Teatro, cine, televisión, fue hasta inventor. Se inventó unas medias que hasta las patentizó por ahí. Él periodista, él hacía muchas cosas, y cuando leo el cuento realmente veo un guión, o sea, totalmente. Él probablemente estaba con los grandes, como tú dices, un Pedro Enríquez, un Borges, pero él estaba escribiendo, pensando probablemente en otra cosa. Aquí yo veo un guión y ese fin me encantó. Es genial. El que él agarre y defiende a su enemigo de la esposa, porque él lo defiende. Sí, increíble. Y ya cuando lo cuando lo defendió, se descargó, y buena noche, querida, y adiós, bye bye, hasta mañana. Y yo creo que él quiere decir con esta historia es de que a veces, y es bueno hablar de eso en esta época de elecciones, que nos ponemos muy apasionados y somos muy categóricos en nuestras opiniones, y las discusiones de amigos parecen una guerra, una batalla, y el mundo no se va a acabar en mayo después de las elecciones. Pero podemos hacer sin querer de la miseria nuestra forma de vida. Así es. Y yo creo que de eso se trata el cuento. Y yo creo que por eso el tiempo, nuevos narradores como Ricardo Pligia, que es un reconocido autor argentino de tiempos más recientes, dice que en realidad fue un visionario en la literatura. Y él hasta te describe, o sea, para un actor, es casi saber cómo tengo que gesticular, qué tengo que decir. Hay un contraste muy interesante entre el ojiverde y el tuerto. O sea, hay mucho valor. Él te describe la escena, los sonidos. Para una adaptación es un trabajo interesante, porque es una representación muy directa de una situación social. Dice por aquí esta señora: muchísimo se ha dicho y se ha escrito sobre el estilo de la escritura de Art. Sus detractores circunvalarán alrededor de las acusaciones de desprolijidad, de simplismo, de cursilería y hasta de hiperabundancia reiterativa de los temas de la literatura rusa por excelencia, la humillación, la hipocresía, el resentimiento y la frustración. Pero es que, como luego destaca Pligia, esos son temas universales y que no pasan de moda. Dice Pligia: Art escribía como un adelantado, como escribió la generación que lo sucedió. Y fíjate, Rosemary, que no lleva razón Pligia al decir esto, porque oye, ¿cuántas de sus novelas y cuentos han sido llevados al cine? Siete Locos, que es su novela más importante, y en la que Fito Páez basa todo una producción que se llama Futurología Art. Los Lanzallamas, que es otra de sus novelas, El Juguete Rabioso, Los Especiales de Doria, Cuentos para Ver, El Juguete Rabioso de nuevo, o sea, dos producciones de la misma, Saverio el Cruel. En fin, este señor es un regalo para el arte cinematográfico. A pesar de haber vivido un tiempo donde todavía el cine apenas, sobre todo el cine argentino, tenía importancia, pero era aquello de Carlos Gardel y demás. El ambiente cultural argentino, dice la prologuista, durante la década del 40 y 50, él murió en el 42, o por lo menos la producción cultural que recibió mayores atenciones
de la prensa y la crítica estuvo muy influenciada por figuras como Borges y el resto del grupo que hacía la revista Sur, entre ellos nuestro Pedro Ricureña, dirigida por Victorio Campo. Este grupo, Suerte de Deriva Estética o Ideología del Grupo de Florida, o sea, Ari y su grupito, que eran como otra pandilla, otra cuadra, no tenía ningún interés por la producción de arte, o sea, aquellos de quien consideraban, como bien señaló José Bianco, secretario de redacción de la revista Sur, que no era un escritor, sino un periodista en la acepción restringida del término. Pero aquí estamos en 2024 en República Dominicana hablando de Roberto Art y recomendándolo a ustedes y recomendándolos a aquellos que andan buscando historia. Ahora hay una convocatoria abierta para, vamos a poner la información en el IG, para un concurso de historias de guión, organizada por una organización dominicana en Nueva York, de cine en Nueva York, perdón que no recuerdo el nombre exacto, pero vamos a poner el dato de la convocatoria en el IG para los que los interesados busquen. Y este es el tipo de historia que le hace fácil a un adaptador, o sea, hacer una adaptación interesante y llevar a otras poblaciones sin tener que decir que esto pasó en Buenos Aires, esto pudo haber pasado en Piantini, en Ciudad Nueva, en Santiago o en Baní, porque son temas universales. Y si a Art le gustaba la novela rusa, pues tenía muy buen gusto el señor. Y no solamente eso, primero viene de ahí, o sea, sus orígenes vienen de Prusia, sí, primero, claro. Y no hay escrito que no tenga algo del escritor. Sí. En lo que hace, o sea, no hay escritor que puede escribir sin dejar algo de sí mismo en lo que hace. Creo que Art tiene una narrativa extraordinaria, es muy detallada. Fíjate que tú llegaste a ver, dime si no viste El polvo. Sí, sí. El polvo de ladrillo. Sí. Y los cambios de humor de la señora y de la doña, de las dos. Totalmente. Y cómo una se llenaba de envidia cuando la otra decía que iba a tener ventanas. No hay manera, tiene una narrativa extraordinaria. Y yo creo que así son el resto de sus cuentos. ¿Te acuerdas que creo que la vez pasada leímos otro, sí, el que era de un espía? Como yo te quiero tanto, yo te voy a regalar este libro para que leas los demás cuentos. Creo que las calidades son variadas. Ella hizo una colección hay más obras de Art que a criterio de ella son los mejores, pero ella misma dice probablemente esto solamente atiende a mi gusto. Hay unas que son de su periodo cuando él vivió en Marruecos, muy interesante. Esos me turbaron un poco porque él es muy directo y habla pues de las crueldades que se daban todavía en el siglo XX de los europeos contra los locales donde había esta situación de esclavitud. Eso me sorprendió mucho, pero él tiene una mirada muy neutra y a veces choca porque él te dice, porque él habla así como, bueno, es un hombre de 1933, no puedo juzgarlo por ese lenguaje, porque la negra le dijo, y a uno como, bueno, no dijo afroamericana, pero o la marroquí de color oscuro, sino la negra, y un poco te turba, pero creo que eso le da una honestidad, una mirada honesta. Y en momentos te puedo decir que le puede a una parecer un poquito misógino, pero lo importante no es lo que uno sienta, sino lo que él dejó documentado con una buena pluma y el valor que tiene o sea, ha sido aprovechado para el arte cinematográfico y también para la literatura en general, y por eso autores como Pligia, que es un gran autor, le da un lugar de importancia en la literatura argentina y lo adjuntan a la antología que empieza con un Horacio Quiroga, que sigue en años posteriores con Borges. Ahí está Art asumiendo un lugar. Tuvo mucha influencia, según dice la autora, en las juventudes de los años 50, 60, cuando ya hubo un cambio de mentalidad, y sin demasiada pasión, sino viendo cada cuento. Creo que hay buenos, hay otros fantásticos y otros que son regulares. Sí, y en cada uno, como te decía hace unos minutos, él pone algo de sí. Recuerda que él tuvo una infancia difícil, sus hermanas murieron de tuberculosis. Ay, sí. Ese tipo de experiencias en las personas probablemente hacen que comiencen a
escribir, para sacar cosas, y por eso muchas veces se da también el tema de ese lenguaje un poco más fuerte. También influye la época, influyen las formas. Aquí sucede ahora, pero un poco en nuestra época también sucede, pero como que lo maquillan un poquito más antes de, ¿verdad?, de sacarlo. Sí, una pregunta, Rosu, que ha hecho actuaciones para cine y televisión. ¿Qué agradece un actor sobre el perfil de su personaje? O sea, ¿qué preguntas le hiciste, por ejemplo? Recuerdo que tú hiciste un papel en una ocasión era una situación con una amiga, ¿te acuerdas? Que era en una cocina y había una situación tensa como en esta. Claro. ¿Qué tipo de coaching te dio el director o la directora en esa ocasión? ¿Qué te pidió? En esa ocasión tuvimos no solamente un director, corrimos el método, o sea, hicimos lectura, Stanislavski, lectura, aprender y poder preguntar, de la de verdad. Y poder preguntar de nuestro personaje. En ese momento, ¿qué cosas veíamos? Preguntábamos un poco cómo era la vida del personaje, un poco para tú poder entrar en la vida de otro, tienes que conocer o interpretar la vida de otro, tienes que conocer un poco más. Esta persona tenía una amiga que era abusada por su esposo, y mi personaje en ese momento era la amiga soltera, independiente, con un buen trabajo, que no entendía por qué su amiga, que estudiaron juntas o algo, no, esa historia nunca se contó, porque su amiga, que en algún momento fue como ella, estaba ahora sometida. Porque las personas cambian, tienen transformaciones. Y en esa historia que tú acabas de leer, podemos ver justamente eso, es una historia corta sobre un evento cotidiano. Así es. Conocemos la epifanía que tienen los cuatro personajes, porque todos de alguna manera se modifica, pero principalmente la pareja de los señores. Claro, pero tal vez no tenían más nada de qué iban a hablar esa gente, que no fueran de lo de al lado. Se le fue la entretención. Pero sobre todo, claro, fíjense, el comentario de Pligia y de la prologuista del libro tiene mucho valor, porque una historia cotidiana a la vez refleja quizás la desazón que sentía el ciudadano común, en este caso de Buenos Aires, bonaerense, pero que también pudo haber sido una historia que ocurriese en Ciudad Trujillo, y cómo la situación política o social de un país afecta a las relaciones primarias. Ros, ¿algo más que quieras agregar? No, que siempre es un placer venir aquí y conversar un poco. Me siento cada vez más cómoda. Y te tengo otra en otros roles, no solo como lectora, porque tú tienes otras capacidades relacionadas con el cine, ya mencioné la de actriz, pero también eres una gran fotógrafa, en fin, una mujer de muchos talentos. Muchas gracias, Ros. Gracias siempre por la invitación. Y ya saben, el Poncho Morado Podcast, una producción de Poncho Morado Films, está al servicio de la política cultural que favorece el desarrollo del cine. Vamos a defender la ley de cine, vamos a defender la industria por sus beneficios directos, indirectos en la economía dominicana, pero por su valor inconmensurable en el crecimiento, el desarrollo cultural de nuestro país y de los que estén por ahí escuchando desde fuera de la República Dominicana. Y por eso, bye Ros, y como siempre digo, cambio y fuera. Entonces, muy bien, entonces ya quedó bien, quedó. Pero no leyó arte. No leyó Los Siete Locos. No, hay una novela de él que me impresionó mucho, que se llama... ¿Cómo es? Sí, porque yo escribí un cuento después, usando el argumento. El libro se llama... Es un muchacho que denuncia a unos malevos. Uno de los primeros libros de él. ¿Usted no recuerda el título? No, El Juguete Rabioso. Sí, El Juguete Rabioso, exactamente, sí. Y luego yo recordé ese argumento y recordé una experiencia personal mía y escribí un cuento. En ese cuento hay un personaje que se llama Alt, para que el lector recuerde a Alt, que es el que ha sugerido el cuento. Los otros libros traté de leerlos y fracasé. Esos libros, no sé, parecieron así tan tremebundos y tan incómodos, lanzallamas.
esos libros parecieron ilegibles. Yo a Artaud lo he visto, sí, 3 o 4 veces en mi vida, tal vez. Fue secretario de Ricardo Durales. Y no, fue una discusión. Él estaba muy entusiasmado con la revolución del 30. Y a mí me pareció terrible esa revolución. Y estaba muy entusiasmado, y a Uriburu le parecía un personaje heroico, ¿no? Y yo no compartí esa opinión. Pero que Bernardes también está entusiasmado con la revolución del 30. Y Artaud, desde luego. No sé, posiblemente ahora no pensaría así.